En este tiempo aprendimos lo esencial que es la vida de una persona en cualquier circunstancia o lugar. Esencial es la vida para ser más solidarios, para los vecinos y vecinas, para los padres, madres, abuelos y abuelas, para la juventud, para nuestras niñas y niños. Todos alrededor de la fe popular, enlazándose en una comunidad con el acompañamiento de la iglesia y sus curas villeros. El legado no le pertenece a uno, sino que se integra en otros y otras. El legado es lo que queda, lo que va transformando la vida y la sociedad de generación en generación. El padre Pepe Di Paola tiene 34 años de sacerdocio y 26 de cura villero. El Papa Francisco dijo: el padre Pepe es capaz de mover corazones porque es auténtico. Y es por eso que es un auténtico referente de los curas villeros. Y mira, los curas villeros, yo digo, empiezan en varios lugares, pero sobre todo como equipo en la ciudad de Buenos Aires. Y eso fue muy importante porque los curas que estaban en una opción, en aquella época se llamaban sacerdotes para el tercer mundo, un grupo decide ir a vivir a las villas. Y ese vivir en las villas produjo realmente lo que hoy es el equipo de cura de las villas. Que alguien viva en el barrio, tenga la realidad de ser un vecino más, pueda medir lo que pasa, no desde afuera, sino desde adentro. Tener sus amigos, sus compadres, su vida adentro del barrio, ¿no? Y eso se dio en forma ininterrumpida desde la época de Richardelli, de Botán, de Vernaza, de Goñi, de Mujica, de todos esos primeros que fueron nuestros fundadores, de Daniel de la Sierra, hasta el día de hoy, ¿no? En aquel momento no todos vivían en la villa. Algunos iban durante el día, después tenían otras actividades, pero como que se fue cristalizando y realmente fue una intuición muy importante la de ellos. Y creo que esa intuición hizo que hoy el equipo de cura de las villas pueda pensar la realidad de un barrio, pueda proponer inclusive estrategias, y lo hace siempre escuchando al otro, ¿no? Esto de tener un oído en el pueblo, en el caso nuestro, un oído en el pueblo que es nuestro barrio, y el otro en el Evangelio, como decía Angelelli. Pero es decir, bueno, los caminos que vamos buscando tienen que ver con eso. Si estuviéramos afuera del barrio, seríamos un equipo de curas de villas o equipo que visita las villas. Pero ser curas villeros significa tomar la cultura de la villa. El padre Guillermo Torre es el párroco desde hace más de 20 años del barrio Padre Carlos Mujica, ubicado en la terminal de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá estamos en la parroquia Cristo Obrero del barrio Carlos Mujica, que cumplió 51 años de presencia en el barrio. Esta capilla es la original, la primera que hizo el padre Carlos con los vecinos. Su hermano, siempre cuentan, su hermano tenía plata, le sacó plata al hermano para hacer esta capilla, ¿no? Que se conserva prácticamente igual en su estructura, salvo este tinglado de aquí afuera que se hizo con el 99 cuando trajimos los restos del padre Carlos, ¿no? El padre Carlos Mujica es uno de los máximos referentes del equipo de curas villeros. Un mártir que entregó su vida por su pueblo. Fue asesinado al salir de dar misa el 11 de mayo de 1974, con solo 43 años de edad. Padre Carlos Mujica, tanto para mí como para todos los curas de las villas, realmente es un ejemplo, un símbolo, y que dejó una huella muy grande, ¿no? En su compromiso social y de la iglesia junto a los pobres, ¿no?
y nos marcó una huella, ¿no? Junto con los sacerdotes que en esa época, Richardelli, Bernaza de la Sierra y tantos que hicieron el famoso equipo de curas de las villas de esa época y que se emprendieron en un compromiso religioso y social, ¿no? En los barrios, ¿no? Con la gran enseñanza que lo mejor era vivir en los barrios. Y bueno, y para nosotros la figura de Mujica obviamente es un mártir, alguien que no se fue cuando podía irse, que tuvo oportunidades de otras cosas y él siempre quiso estar al lado de la gente y no tenía problema en dar la vida, ¿no? Como dice su oración, si el Señor me concede la gracia que no merezco de dar la vida en esta empresa, estoy a su disposición, ¿no? Y bueno, por eso para nosotros es un símbolo, una huella que marca en la historia de los curas villeros y que a nosotros nos deja como un modelo a seguir, ¿no? Adaptado también a estas épocas que vivimos hoy, que son muy distintas de las de Mujica, pero sí el mismo espíritu y sin duda el mismo camino que él nos ha dejado. El padre Alberto Carbone tiene 98 años y más de 70 como sacerdote. Compartió con Mujica la fundación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. El padre Carbone es un legado vivo de la historia y la lucha de los curas en las villas. Aparece el testimonio de los 18 obispos del Tercer Mundo. El Tercer Mundo y los sacerdotes para el Tercer Mundo significa sacerdotes para los pueblos pobres y sacerdotes para los pobres de los pueblos. Digamos, como título sintetizador. Pongo el caso típico de Bernaza y Richard, que van a la villa de la que está frente al viejo, al nuevo San Lorenzo. A unos de 14. Bueno, llegan allí, trabaja Richard en ascensores y Bernaza en madera, ¿no? Aparte de la capilla hay un taller, pero no dicen absolutamente nada de que fueran ellos sacerdotes. La gente se da cuenta que son sacerdotes. Y estos muchachos pasan a ser parte de su conversación natural, que es religiosa también. Y les piden cosas. Ahí nace la reflexión. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el pueblo a nosotros? Nuestro pueblo. Y se descubre el peronismo y se descubre el sentir popular. Eso hace desaparecer la idea del sacerdote obrero, sino que es distinto, el sacerdote en el lugar pobre, ¿no? Porque el asunto es el trabajo desde el pobre, y abarcar todo. Si el trabajo no es desde el pobre, es inútil, se hace una guerra entre situaciones, ¿no? Sí, y yo creo que se puede hacer hoy día desde, al crecer tanto los barrios, si uno está dentro del barrio. O sea, por eso nos pareció siempre muy iluminador ese primer paso que hicieron los curas hace 50 años, porque es tan distinta hoy en el entramado la vida de la villa que, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos en la recuperación de los chicos adictos, antes no era una cosa propia de la villa, era más bien de afuera. Y por ejemplo, lo que hacemos, la escuela, podían ir a una escuela común que estuviera cerca y compartían con el barrio. Hoy día, si ante 40.000, 50.000 personas que ven un espacio muy pequeño, hace falta meter educación y deporte, un montón de cosas que lo hacemos con la gente del barrio. Y no sé, tenemos en algunos colegios que el director de la escuela es un villero, un pibe que hizo todo el camino y hoy es director de la escuela secundaria. Beto
compartió con el padre Daniel de la Sierra parte de su vida y hoy es el director de la escuela secundaria de la parroquia de Cacupé en la Villa 21. Parte del legado educativo que le transmitió el padre Daniel de la Sierra lo sigue transmitiendo a sus vecinas y alumnos. ¿Vos lo conociste al padre Daniel de la Sierra? Sí, lo conocí. Lo conocí, tengo los mejores recuerdos de él. Hoy me veo un poco devolviendo esos valores que cuando era chiquito los fui recibiendo. Por ejemplo, en aquella época la luz era muy mala, los cables eran muy finitos. Cuando hacía mucho frío en nuestras casas se cortaba la luz, oscuro, había barro por todos lados. El único lugar que era seguro, cálido y nos recibía bien era la iglesia. Así que éramos un montón de chicos en día nublado jugando en la parroquia. Obviamente, ensuciando con la pelota, corríamos por los techos, comíamos las moras. Típico de chicos de nuestra edad. Lo cual después no vio tanto tiempo en la iglesia que el padre Daniel no termina sumando a que seamos monaguillos un día distinto en la semana. Así que ahí yo me daba cuenta que uno participaba, él no recibía. La contención que hacía la iglesia con los chicos del barrio era muy linda porque era en plena dictadura también. Nos reíamos nosotros porque no nos damos cuenta que en ese tiempo habían cerrado, clausurando todos los negocios, nos habían cortado en el agua y él, siendo grande, no nos hacía entender lo grave que era el momento y nos daba galletitas, leche en polvo por la parte de atrás de la iglesia para que llevemos algo de la casa. También nos compartía el pan, algo tan sencillo hoy el pan y parecía que en esa época es como que hacía como contrabando de pan al final, porque todo escondido era. El padre Toto de Bedia es el párroco de la Villa 21-24 Barracas, donde se encuentra la capilla de Cacupé, fundada por el padre Daniel de la Sierra. La iglesia acá y en otras villas pasa lo mismo, es como la intendencia del barrio. Un difunto, un incendio de una casa, lo que ocurre, el primer lugar que van es a la iglesia. Porque tampoco es que está la oficina del gobierno, el gobierno, según las épocas, ¿no? Épocas que nada, ahora más, pero todavía tiene una presencia como medio que no sabes quién da la cara por las cosas. No, y bueno, y más o menos es como lo que explicaste recién, o sea, de afuera viene por ahí el Estado a hacer algo, pero la iglesia está presente en el lugar. Exacto, y en algunas situaciones podríamos decir que somos medio puente hacia el Estado, ¿viste? ¿Dónde está Daniel de la Sierra ahora? Está enterrado acá, sus restos mortales. Cuando se cumplieron 10 años de su muerte, en el año 2002, Pepe y yo estábamos acá y hicimos el traslado de sus restos mortales que estaban en el cementerio de Flores, en una gran caravana, y quedó enterrado acá. Fue una ceremonia muy emotiva, que vino la hermana, vino gente de su época, vino Bergoglio también a presidir esa celebración que era en ese momento el arzobispo de Buenos Aires. ¿Y este espacio en particular cómo se originó? Esta iglesia de Cacupé, parroquia Cacupé, la fundó el padre Daniel de la Sierra, que era un cura que estaba en la iglesia grande de Constitución, que todas las mañanas se venía en bicicleta acá. Tenía el mismo sentir de otros curas de otras villas que empezaron a arrimarse en esto que era como una novedad relativamente, las villas en Buenos Aires, y él con los vecinos, en el año 1976, justo el año que empezó el golpe militar, la dictadura militar, él construyó esta iglesia de Cacupé. Y en esa época, bueno, era difícil porque los militares querían sacar la villa, en la época de la dictadura. Y bueno, y Daniel de la Sierra tuvo mucho que ver en defender el hecho de que no se saque la villa. ¿Y cuál era el trabajo específico de Daniel de la Sierra? Siendo cura y queriendo tener la cercanía a los pobres, se venía del Concilio Vaticano II, de la Conferencia de Medellín, una época que se hablaba mucho de la opción por los pobres en la iglesia de Latinoamérica, y él, bueno, encarnaba eso, sentía sensibilidad con eso y quiso plantar la iglesia acá en el barrio, y se encontró con toda una comunidad muy religiosa, porque la mayoría eran paraguayos, por eso le puso Virgen de Cacupé, que es la patrona, por así decir, del Paraguay,
y a la religiosidad que la gente ya traía, él le dio un marco de una capilla, como para que pudieran reunirse, tener sus celebraciones, y desde ahí también hacer una acción pastoral que siempre tiene acá en las villas resonancias sociales, ¿no? Juan Isasmendi es el referente de la parroquia en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ubicado en el Bajo Flores. Creo que es una experiencia pastoral que está centrada justamente en la vida de la gente, y desde la vida de la gente ir pudiendo acompañar lo que a la gente le va sucediendo, ¿no? Como nuestro pueblo sencillo tiene mucha fe en su corazón y en su experiencia, bueno, desde esa experiencia poder ir construyendo lo que es la iglesia. Entonces, tiene su carisma propio, ¿no? Que es justamente poder encontrar, digamos, la arteria donde late el corazón del pueblo, ¿no? Entonces, desde ese lugar se va viviendo más profundamente, digamos. Ticha es trabajadora social. Fue amiga del padre Rodolfo Ricciardelli y junto a él luchó por las cooperativas de vivienda para la gente en los barrios. Bueno, contame qué es lo que haces acá y desde cuándo estás. Estoy acá hace casi 50 años, 40 y pico. La verdad que no sé porque nunca llevo las cuentas. Yo cuando no bien me recibí, me había venido a ofrecer acá porque lo conocí a Rodolfo de hombre público, no hombre público en el sentido con todo el tema de la lucha por el tema de la vivienda, el desalojo de esta villa y todo eso. Entonces, cuando me recibí, vine acá un día y le dije que me gustaría trabajar con él. Y ahí empezó nuestra historia, hace un montón. ¿Y qué había acá en este momento? No, a ver, estaba la capilla, la parroquia estaba, el jardín estaba ahí, pero no era esto, era un jardín planta baja chiquito. Bueno, estaba ese lugar que ahí era donde dormía él. Y cuando vine nada más. Bueno, después había más árboles y todo mucho más silvestre era. El padre Rodolfo Ricciardelli fue uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Siempre luchó por mayor dignidad para la gente del barrio. Falleció en el año 2008. Fue párroco en la villa ubicada en el Bajo Flores, antes llamada 1114, denominada así por la última dictadura militar, y que ahora se denominó Barrio Rodolfo Ricciardelli. Este barrio es el que él eligió para vivir, y en la capilla de la parroquia es donde descansan sus restos. Bueno, este es el lugar donde descansan los restos de él, y bueno, toda la gente viene a rezar. Todas las fotos que la gente fue poniendo en estos años y sus devociones, ¿no? Están compañeros suyos, sacerdotes, fotos de algunas misas, gente querida que él quiso mucho. Y el negro Manuel, ese lo puse yo porque él gran parte de su vida la dedicó a la espiritualidad del negrito Manuel, que cuidó de la Virgen de Luján. Sí. Que él tenía esa expresión de decir soy de la Virgen nomás. El padre Daniel de la Sierra integró el primer grupo de curas villeros de Buenos Aires, junto a Carlos Mujica, Rodolfo Ricciardelli y muchos más. Se puso al frente de la lucha contra las topadoras que querían derribar las casillas y dejar así a la gente en la calle y a la intemperie. En 1976 inauguró en la Villa 21 Barracas la capilla que con el tiempo y por decisión de la gente se convertiría en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé, patrona del Paraguay. Y su legado está más presente y vivo que nunca. El padre Daniel, ¿qué cambio crees que generó dentro de la comunidad? Por ejemplo, la vocación al deporte, porque hizo la primera canchita de fútbol. Al costadito hizo una canchita de fútbol, un primer campeonato, todo el mundo enloquecido por jugar al fútbol. ¿Quién no quiere jugar al fútbol? ¿Quién no quiere ser jugador? Algún día se abrió otra cancha más grande.
la compensación por jugar bien una medalla. Te toca, te eleva la autoestima. Me parece que eso es importante hoy, tocar a cada chico la autoestima que sea mejor. Hubo un tiempo grande donde la vergüenza era decirle a uno que vivía en la villa. Me tocó a mí. Cuando estudiaba, ¿dónde vivís? Y acá cerca, ¿viste? Nunca das el dato preciso. Claro, ¿viste? Hasta el mentís dónde es tu casa. Cuando te conoce como persona, reconocen de que es una tontería esa. Pero uno se siente, ¿viste? Medio como la sociedad hace creer que uno es malo por donde vive, pero creo que a través de estos años lo que uno reconoce es el trabajo de uno que habla de por sí solo. Y eso es el mejor DNI, me parece. ¿Vos creés que si no hubieses conocido al padre Daniel de la Sierra, hubieses seguido viviendo en la villa o te hubieses ido en algún momento? Hay un lema acá en el barrio que dice, uno vive donde puede, no donde quiere. Se celebraron los 50 años de sacerdotes para la pastoral en las villas. Cientos de vecinos y vecinas compartieron junto a todo el equipo de curas villeros en la Basílica de Luján. Y cuando ves, por ejemplo, a gente como el padre Charlie, al padre Andrés o al padre Tano, que son una generación más abajo. Un poquito más abajo, sí. Claro, que son los que los van a suceder a ustedes también, ¿no? Sí, cuando los ves, ¿qué sentís con ellos? algunas cosas ya nos están sucediendo. La verdad que sí, es una satisfacción muy grande porque fueron creciendo junto con nosotros, fueron creciendo estando nosotros y más en una época en la cual la sensibilidad por lo social a veces cuesta, incluso en algunos sectores de la iglesia, sin afán de hacer así diferenciaciones grandes, no solo en la iglesia, en general, las generaciones de ahora son hijos más de esta época, más individualistas. Entonces nos pone muy contentos cuando un cura toma esta aposta de lo social, de lo comunitario, del compromiso, de poner el cuerpo y el alma, ¿no? El padre Andrés es uno de los más jóvenes de los curas villeros. El legado en él está más vivo que nunca, con la energía y fortaleza que le da su juventud. ¿Y qué fue lo que se te dio para decir, bueno, me meto a estudiar para ser cura? Mi familia siempre fue muy religiosa, de mucha fe. Aprendí la fe ahí, en mi casa, digamos, ¿no? Cuando éramos chicos me acuerdo que, bueno, jugábamos al fútbol, jugábamos a esto. Yo me acuerdo que jugaba a hacer la misa, ¿viste? Con mis hermanos. Agarramos yo unas galletitas de agua que tenía la vieja y vino, no porque era muy chico, así que agarraba jugo, ¿viste? Entonces hacíamos cuando estábamos en misa. Era ya como un juego, porque era como algo que uno también sentía, digamos, ¿no? Para mí fue muy fuerte que salíamos de la casita de ahí de Pepe y cruzó un vecino que venía a estar laburando toda la madrugada. Y nos saludó, buen día Pepe, yo todo. Y él venía a laburar toda su madrugada y traía, aunque sea, no sé, un pedazo de pan, la comida para la familia. Y la familia era bastante numerosa. Y el chabón metió la mano en la mochila y nos dio una mitad de pan que llevaba para la casa. Eso para mí fue el quiebre. ¿Viste? Ese gesto a mí me quebró entero. Yo ahí sentí que algo había pasado, que yo ya no era el mismo. Y lo partió, ¿viste? El gesto. ¿Viste? Jesús parte el pan. O sea, todo, ¿viste? Iba explotando en la cabeza. Y yo siempre digo, no, yo me ordeno de cura el 5 de noviembre de 2011. Pero cuando vengo acá en 2014 entendí por qué yo era cura. Ahí fue como que acá me cayó la ficha. Cuando vos ves el trabajo de los que te precedieron y te toca tomar la posta a vos y decir de ahora en más, porque hoy sos el referente de los curas villeros, ¿qué se siente ahí en eso? O sea, ¿cómo haces para transmitirle a las nuevas generaciones de curas, o sea, esto que sentís vos por la villa? Muchos de los curas que hoy están en las villas pasaron por la 21, ¿no? O sea, fue como una gran escuela que se dio porque también Bergoglio apostó a
al equipo, ¿no? Yo creo que lo que vio Bergoglio es que mucho de lo que él quería de los curas que vivían en el barrio, que trabajaran con los más pobres, que trabajaran esto que él llama de la periferia. Bueno, eso lo vio, sintonizó mucho con nosotros y nos apoyó. Entonces, muchos curas, muchos seminaristas, que a lo mejor tenían destino en otros lados, empezaron a tenerle prioridad dentro de las villas. Y entonces, en la Villa 21 tuve, no sé, a Charlie y a otros curas que están hoy. Al Tano lo tuve de un joven que venía a ayudar y que de pronto realizó su vocación estando con nosotros en Cacupé. Hay un muchacho que era del barrio, dos muchachos del barrio que hoy día son curas. Creo que se va despertando, ¿no? A través del testimonio. Y también de no olvidar el pasado. Yo creo que lo bueno es, siempre tomando la figura de Mujica como nuestro fundador, o nuestro mártir fundador, ¿no? Porque después tuvimos otros. Creo que lo importante es que cada uno de ellos nos dio 2 lecciones. Una, tener una pasión muy grande por la iglesia, amaron la iglesia, realmente fueron ejemplos dentro de la vida de la iglesia. Y por otro lado, vivieron con mucha intensidad la etapa que les tocó vivir. Entonces vos tenés a un Carlos Mujica que vivió con pasión las 2 cosas. A Richardelli lo mismo. Cada uno con modos diferentes. Botán lo mismo, Vernaza. Y nosotros también, con la misma intensidad, ¿no? Y dando nuestra vida, nuestro tiempo en el lugar en donde estamos, ¿no? Padre Carlos Mujica, presente. Padre Rodolfo Richardelli, presente. Padre Daniel de la Sierra, presente. El Padre Bachi de Villa Palito y todos los curas villeros, presente. Y que vivan para siempre. Ellos están en sus barrios y su gente, por mayor educación, vivienda y trabajo. El legado tiene un valor superior a cualquier tipo, forma o cantidad de herencia material. El legado va más allá de ello, y en este caso es de un valor supremo social, cultural y espiritual, que transforma generaciones y sociedades. Los legados de los curas villeros están vivos, activos y más presentes que nunca. La invisibilidad de los barrios y su gente se hizo visible, se mostró de cuerpo entero, con amor y cuidado por los demás. La comunidad organizada en pandemia se fortaleció. Hay vidas que nos conmovieron y guiaron. Desde la calle al cielo, y el corazón que se da siempre gana. En el hogar brota la vida, y ser solidarios es dar y escuchar. Nunca dejes de aprender con la caja mágica del saber. Rezar haciendo construye comunidad. Hay murales que hablan y conmueven. Por eso hay que jugarse por vivir. Los medios son de la comunidad, junto a toda la cultura del trabajo. Con Hermanos en Libertad y Misericordia, acompañamos el abrazo maternal. El legado nos hace a todos y todas seres esenciales por la vida. Y muy pronto ser esencial por la Argentina.